Friedrich Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 1. En algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero, con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía, cuando de nuevo se acabe todo para él. No habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos comunicarnos con las moscas, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo patos y se siente en el centro volante de este mundo. No hay nada en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre, y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Es digno de nota que sea el intelecto quien así obre, el que, sin embargo, solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo del vecino. Ese orgullo, ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora, colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres, los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, pero también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter. El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio, merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes le ha sido negado servirse en la lucha por la existencia de cuernos o de la afilada dentadura del animal de rapiña. En los hombres alcanza su puño culminante este arte de fingir, aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo. En una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Se encuentran profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños. Su mirada se limita a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibe formas. Su sensación no conduce a ningún caso a la verdad, sino que se contenta con recibir estímulos, como si jugase a tantear el dorso de las cosas. Además, durante toda una vida, el hombre se deja engañar por la noche, por el sueño, sin que su sentido moral haya tratado nunca de impedirlo, mientras que parece que ha habido hombres que, a fuerza de voluntad, han conseguido eliminar todos los ronquidos. En realidad, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque solo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada? ¿Acaso no le oculta a la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al margen de las
convoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y enredado en una conciencia soberbia e ilusa? Ella ha tirado la llave y ay de la funesta curiosidad que pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y vislumbrarse entonces en el hombre que descansa sobre la crueldad, la codicia, la insensibilidad, el asesinato y la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre. ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? En un estado natural de las cosas, el individuo, en una medida en que se quiere mantener frente a los demás individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir, pero puesto que el hombre, tanto por la necesidad como por el hastio, desea existir en sociedad y gregariamente precisa de un tratado de paz y de acuerdo con éste, procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande velum omnium contra omnes. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese misterio impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de entonces ha de ser verdad. Es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, puesto aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Dice, por ejemplo, soy rico, cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. Abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. Si hace esto de manera interesante y que además ocasione perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y por ende motivo lo expulsará de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño. En este estadio tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas, hostiles de ciertas clases de embustes. El hombre nada más que desea la verdad en un sentido analógicamente limitado, ansía las consecuencias agradables de la verdad. Aquellas que mantienen la vida es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias e incluso hostil frente a las verdades susceptibles de efectos perjudiciales o destructivos. Y además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizás productos del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que se acaba de señalar. Si no se contenta con la verdad en forma de tautología, es decir, con conchas vacías, entonces trocará continuamente ilusiones por verdades. ¿Qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón. ¿Cómo podríamos decir legítimamente si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje? Si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto de las designaciones, como, no obstante, podríamos decir legítimamente, la piedra es dura, como si además captásemos lo duro de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva. Dividimos las cosas en géneros, caracterizamos el árbol como masculino y la planta como femenino. ¡Qué extrapolación tan arbitraria! ¿A qué altura volamos por encima del canon de la certeza? Hablamos de una serpiente. La designación cubre solamente el hecho de retorcerse, podría, por tanto, atribuirse también al gusano. ¡Qué arbitrariedad en las delimitaciones! ¡Qué parcialidad en las preferencias, unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra! Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes, la cosa en sí.
Esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias. Es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el Creador. Es digno de nota que sea el intelecto quien así obre. Para el creador del lenguaje, este se limita al designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen. Primera metáfora, la imagen transformada de nuevo en un sonido. Segunda metáfora, en cada caso, un salto total, desde una esfera a otra completamente distinta. Se podría pensar en un hombre que fuese completamente sordo y jamás hubiera tenido ninguna sensación sonora ni musical. Del mismo modo que un hombre de estas características se quede atónito ante las figuras acústicas de Tzlany en la arena. Descubre su causa en las vibraciones de la cuerda y jurará entonces que, en adelante, no se puede ignorar lo que los hombres llaman sonido. Así nos sucede a todos nosotros con el lenguaje. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Del mismo modo que el sonido configurado en la arena, la enigmática X de la cosa de sí, se presenta en principio como impulso nervioso, después como figura, finalmente como sonido. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo material sobre el que, a partir del cual, trabaja y construye el hombre de la verdad. El investigador, el filósofo, procede, si no de las nubes, en ningún caso de la esencia de las cosas. Pero pensemos especialmente en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en tanto que justamente no ha de servir para la expresión singular y completamente individualizada a la que se debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, así por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando, en suma, con casos puramente diferentes. Todo concepto se forma por equiparación de casos no iguales. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintas con la cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto, fidedigno como copia fiel del arquetipo. Decimos que un hombre es honesto porque ha obrado tan honestamente. Preguntamos, nuestra respuesta suele ser así, a causa de su honestidad, la honestidad. Esto significa a su vez, la hoja es la causa de las hojas. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial denominada honestidad, pero sí de una serie numerosa de acciones individuales, por lo tanto semejantes, que igualamos olvidando las de semejanzas y entonces las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas una cualitas ocultas con el nombre de honestidad. La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma, mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como para tampoco ningún tipo de género, sino solamente una X que es para nosotros inaccesible e indefinible. También la oposición que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos aventuramos a decir que no le corresponde. En efecto, sería una afirmación dogmática y en cuanto tal, tan demostrable como su contrario. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste de movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismo. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realizadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso,
un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al compromiso de la sociedad que la sociedad establece para existir, ser veraz, es decir, utilizar las metáforas usuales. Por tanto, solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al compromiso de mentir, de acuerdo con la convicción firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo vinculante para todos. Ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es esta, por tanto, miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares, y precisamente en virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentido de la verdad. A partir del sentimiento de estar comprometido a designar una cosa como roja, otra fría y una tercera como muda, se despierta un movimiento moral hacia la verdad. A partir del contraste mentiroso, en quien nadie confía y a quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de la verdad. En ese instante, el hombre pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstracciones. Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones generaliza, en primer lugar, todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, más uncirlos al carro de su vida y de su acción. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema, en suma, de la capacidad de disolver una figura en un concepto. En el ámbito de esos esquemas es posible algo que jamás podría conseguirse bajo las primitivas impresiones intuitivas: construir un orden piramidal por castas y grados, instituir un mundo nuevo de leyes, privilegios, subordinaciones y delimitaciones que ahora se contrapone al otro mundo de las primitivas impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo mejor reconocido y lo más humano, y por lo tanto como una instancia reguladora e imperativa. Mientras que toda metáfora intuitiva es individual y no tiene otra idéntica, y por tanto sabe siempre ponerse a salvo de toda clasificación. El gran edificio de los conceptos ostenta la rígida regularidad de un columbarium romano e insufla la lógica del rigor y la frialdad peculiares de la matemática. Aquel a quien envuelve ese hábito de esa frialdad se resiste a creer que también el concepto óseo y octogonal, como un dado y como tal versátil, no sea más que un residuo de una metáfora, que la ilusión de la extrapolación artística de un impulso nervioso en imágenes es, sino la madre, ni sin embargo la abuela en cualquier concepto. Ahora bien, dentro de ese juego de dados de los conceptos se denomina verdad. Al uso de cada dado, según su designación, contar exactamente sus puntos, formar las clasificaciones correctas y no violar en ningún caso el orden de las castas ni la sucesión jerárquica. Así como los romanos y los etruscos dividían el cielo mediante rígidas líneas matemáticas y conjuraban en ese espacio así delimitado, como en un templum a un dios, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante matemáticamente repartido, y en esas circunstancias se entiende por mor de la verdad que todo dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. Cabe admitir, en este caso, al hombre como poderoso genio constructor, que acierta a levantar sobre cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua en movimiento, una catedral de conceptos infinitamente compleja. Ciertamente, para encontrar apoyo en tales cimientos, debe tratarse de un edificio hecho como de telaraña, suficientemente liviano para ser transportado por las olas suficientemente firmes para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento.
Como genio de la arquitectura, el hombre se eleva muy por encima de la abeja. Está construyendo con la cera que recoge de la naturaleza, aquel con que la materia bastante más delicada de los conceptos que, desde el principio, tiene que fabricar por sí mismo. Aquí, él es el acreedor de admiración profunda, pero no ciertamente por su inclinación a la verdad, al conocimiento puro de las cosas. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio y además la encuentra. No hay mucho de que vanagloriarse en esa búsqueda y ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón. Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de haber examinado un camello, declaro: he aquí un mamífero, no cabe duda de que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad, pero es de valor limitado, quiero decir, es antropomórfica de cabo a rabo y no tiene un solo punto que sea verdadero en sí, real y universal, prescindiendo de los hombres. El que busca tales verdades en el fondo solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres, aspira a una comprensión del mundo en tanto que cosa humanizada y consigue, en el mejor de los casos, el sentimiento de una asimilación. Del mismo modo que el astrólogo considera las estrellas al servicio de los hombres y en conexión con su felicidad y con su desgracia, así también un investigador tal considera que el mundo en su totalidad está ligado a los hombres, como el eco infinitamente repetido de un sonido original, el hombre, como la imagen multiplicada de un arquetipo, el hombre. Su procedencia consiste en tomar al hombre como medida de todas las cosas, pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante sí, de manera inmediata, como objetos puros. Por tanto, olvida que las metáforas intuitivas originales no son más que metáforas y las toma por las cosas mismas. Solo mediante el olvido en este mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y petrificación de un fogoso torrente primordial, compuesto por una masa de imágenes que surgen de la capacidad originaria de la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa son una verdad en sí. En resumen, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto y como sujeto artístico, creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuencia. Si pudiera salir, aunque solo fuese un instante, fuera de los muros de esa creencia que lo tiene prisionero, se terminaría en el acto su conciencia de sí mismo. Les cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre, y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se dispone. Pero por lo demás, la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas absolutamente distintas como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino a lo sumo una conducta estética, quiero decir, un extrapolar alusivo, un traductor balbuceante, a un lenguaje completamente extraño para lo que, en todo caso, se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora, libres, ambas para poetizar e inventar. La palabra fenómeno encierra muchas seducciones, por lo que, en lo posible, procura evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Un pintor que carece de manos y que quisiera expresar por medio de un canto el cuadro que ha concebido, revelará siempre en ese paso de una esfera a otra mucho más sobre la esencia de las cosas que en el mundo empírico. La misma relación de lo impuesto nervioso con la imagen producida no es en sí necesaria, pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido
hereditariamente a través de muchas generaciones de hombres, apareciendo finalmente en toda la humanidad como consecuencia cada vez del mismo motivo, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo significado que si fuese la única imagen necesaria, como si la relación del impulso nervioso original con la imagen producida fuese una relación de causalidad estricta, del mismo modo que un sueño eternamente repetido sería percibido y juzgado como algo absolutamente real. Pero el endurecimiento y la petrificación de una metáfora no garantiza para nada en absoluto la necesidad y la legitimación exclusiva de esta metáfora. Sin duda, todo hombre que esté familiarizado con tales consideraciones ha sentido una profunda desconfianza hacia todo idealismo de este tipo. Cada vez que se ha convencido con la claridad necesaria de la consecuencia, ubicuidad e infalibilidad de las leyes de la naturaleza y ha sacado esta conclusión: aquí, cuanto alcanzamos en las alturas del mundo telescópico y en los abismos del mundo microscópico, todo es tan seguro, tan elaborado, tan infinito, tan regular, tan exento de lagunas. La ciencia acabará eternamente con éxitos en estos postos y todo lo que encuentre habrá que concordar entre sí y no se contradirá. Que poco se asemeja esto a un producto de la imaginación. Si lo fuese, tendría que quedar al descubierto en alguna parte de la apariencia y la irrealidad. Al contrario, cabe decir, por lo pronto, que si cada uno de nosotros tuviese una percepción sensorial diferente, podríamos percibir unas veces como pájaros, otras como gusanos, otras como plantas, o si alguno de nosotros viese el mismo estímulo como rojo, otro como azul o incluso un tercero lo percibiese como un sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente se la concebiría como una creación altamente subjetiva. Entonces, ¿qué es, en suma, para nosotros una ley de la naturaleza? No es conocida en sí, sino solamente por sus efectos, es decir, en sus relaciones con las otras leyes de la naturaleza, que a su vez solos no son conocidas como sumas de relaciones. Por consiguiente, todas esas relaciones no hacen más que remitir continuamente unas a otras y nos resultan completamente incomprensibles en su esencia. En realidad solo conocemos de ellas lo que nosotros aportamos, el tiempo, el espacio, por tanto las relaciones de sucesión y los números. Pero todo lo maravilloso, lo precisamente nos asombra de las leyes de la naturaleza, lo que reclama nuestra explicación y lo que podría introducir en nosotros la desconfianza respecto al idealismo, reside única y exclusivamente en el rigor matemático y en la inviolabilidad de las representaciones del espacio y del tiempo. Sin embargo, esas nociones las producimos en nosotros y a partir de nosotros, con las mismas necesidades que la araña tela su tela. Si estamos obligados a concebir todas las cosas solamente bajo esas formas, entonces no es ninguna maravilla el que, a decir verdad, solo captemos en todas las cosas precisamente esas formas, puesto que todas ellas deben llevar a cabo las leyes del número, y el número es precisamente lo más asombroso de las cosas. Toda la regularidad de las órbitas de los astros y de los procesos químicos, regularidad que tanto respeto nos infunde, coincide en el fondo con aquellas propiedades que nosotros introducimos en las cosas. De modo que con esto nos infundimos respeto a nosotros mismos. En efecto, de aquí resulta esta producción artística de metáforas con la que comienza en nosotros toda percepción. Supone ya esas formas y por tanto se realizará en ellas solo por la sólida persistencia de esas formas primigenias. Resulta posible explicar el que más tarde haya podido construirse sobre las metáforas mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es efectivamente una imitación sobre la base de las metáforas, de las relaciones de espacio, tiempo y número. 2. Como hemos visto, en la construcción de los conceptos trabaja originalmente el lenguaje, más tarde la ciencia. Así como la abeja construye las celdas y simultáneamente las rellena de miel, del mismo modo la ciencia trabaja inconteniblemente en ese gran columbarium de los conceptos.
necrópolis de las instituciones, construye sin cesar nuevas y más elevadas plantas, apúntala, limpia y renueva las celdas viejas, y sobre todo se esfuerza en llenar ese colosal andamiaje que desmesuradamente ha apilado y en ordenar dentro de él todo el mundo empírico, es decir, el mundo antropomórfico. Y ya el hombre de acción ata su vida a la razón y a los conceptos para no verse arrastrado y no perderse a sí mismo, el investigador construye su choza junto a la torre de la ciencia para que pueda servirle de ayuda y de encontrar él mismo protección bajo ese baluarte ya existente. De hecho, necesita protección, puesto que existen fuerzas terribles que constantemente le amenazan y que oponen a la verdad científica verdades de un tipo completamente diferentes con las más diversas etiquetas. Ese impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese, se prescindiría del hombre mismo. No queda en verdad sujeto y apenas sido domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, resulta construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un nuevo campo para su actividad y otro cauce, y lo encuentra en el mito y sobre todo en el arte. Confunde sin cesar la rúbrica y las celdas de los conceptos, introduciendo en esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas, metonimias. Continuamente muestra el afán de configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y eternamente nuevo, como lo es el mundo de los sueños. En sí, ciertamente, el hombre despierto solamente adquiere conciencia de que está despierto por medio del rígido y irregular tejido de los conceptos, y justamente por eso, cuando en alguna ocasión un tejido de conceptos es desgarrado de repente por el arte, llega a creer que sueña. Tenía razón Pascal cuando afirmaba que si todas las noches nos sobreviniese el mismo sueño, nos ocuparíamos tanto de él como de las cosas que vemos cada día. Si el artesano estuviese seguro de que sueña cada noche durante 12 horas completas, que es rey como creo, dice Pascal, que sería tan dichoso como un rey que soñase todas las noches durante 12 horas, que es artesano. La diurna vigilia de un pueblo míticamente excitado, como el de los antiguos griegos, es de hecho merced al milagro que se opera de continuo y tal como el mito supone. Más parecido el sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cada árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenea en un hermoso tiro, y esto el honrado ateniense lo creía, entonces en cada momento, como en sueños, todo es posible y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses, para quienes no constituirá más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las figuras. Pero el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen verdades, o cuando en una obra del teatro el cómico, haciendo el papel de rey, actúa más regiamente que un rey en la realidad. El intelecto, ese maestro de fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo como puede engañar sin causar daño, y en esos momentos celebra sus saturnales. Jamás es tan exuberante, tan rico, tan soberbio, tan frágil y tan audaz, poseído de placer creador. Arroja las metáforas sin orden alguno y remueve los mojones de las abstracciones de tal manera que, por ejemplo, designa el río como el camino en movimiento que lleva al hombre allí donde habitualmente va. Ahora arrojado de sí el signo de la servidumbre, mientras que antes se esforzaba con triste solicitud en mostrar el camino y las herramientas a un pobre individuo que ansía la existencia y se lanza, como un ciervo, en buscar de presa y botín para su señor, ahora se ha convertido en señor y puede borrar de su semblante la expresión de indigencia. Todo lo que él
él hace ahora conlleva, en comparación con sus acciones anteriores, el fingimiento, lo mismo que los anteriores conllevan la distorsión. Copia la vida del hombre, pero la toma como una cosa buena y parece darse por satisfecho con ella. Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el hombre indigente para salvarse es solamente un armazón para el intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte, y cuando lo destruye lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo lo más diverso y separado lo más afín. Pone de manifiesto que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía por conceptos, sino por intuiciones. No existe ningún camino regular que conduzca de esas intuiciones a la región de los esquemas espectrales, las abstracciones. La palabra no está hecha para ellas. El hombre enmudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante concatenaciones conceptuales jamás oídas, para corresponder de un modo creador, aunque solo sea mediante la destrucción y el escarminio de los antiguos límites conceptuales a la impresión de la poderosa intuición actual. Hay periodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos, el uno angustiado ante la intuición y el otro mofándose de la abstracción. Es tan irracional el último como poco artístico el primero. Ambos ansían dominar la vida, sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas mediante previsión, prudencia y regularidad, aquel sin ver como héroe desbordante de alegría esas necesidades y tomando como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza. Allí donde el hombre intuitivo, como en la Grecia antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa que su adversario, puede, si las circunstancias son favorables, configurar una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida. Ese fingir, ese rechazo de la indigencia, ese brillo de las intuiciones metafóricas y en suma esa inmediatez del engaño acompañan todas las manifestaciones de una vida de esa especie. Ni la casa, ni el paso, ni la indumentaria, ni la tinaja de barro descubren que ha sido la necesidad la que los ha concebido. Parece como si en todos ellos hubiera de expresarse una felicidad sublime y una serenidad olímpica, y en cierto modo un juego con la serenidad, mientras que el hombre guiado por conceptos y abstracciones solamente conjura la desgracia mediante ellas, sin extraer de las abstracciones mismas algún tipo de felicidad. Mientras que aspira a liberarse de los dolores lo más posible, el hombre intuitivo, aposentado en medio de una gran cultura, consigue ya, gracias a sus intuiciones, además de conjurar los males, un flujo constante de claridad, animación y liberación. Es cierto que sufre con más vehemencia cuando sufre, incluso sufre más a menudo porque no sabe aprender de la experiencia y tropieza una y otra vez en la misma piedra en la que ya ha tropezado anteriormente. Es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad. Se desgañita y no encuentra consuelo. Cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias, instruido por la experiencia y autocontrolado a través de los conceptos. Él, que solo busca habitualmente sinceridad, verdad, emanciparse de los engaños y protegerse de las incursiones seductoras, representa ahora en la desgracia como aquel, en la felicidad, la obra maestra del fingimiento. No presenta un rostro humano, palpitante y expresivo, sino una especie de máscara de facciones dignas y proporcionadas, no grita y ni siquiera altera su voz. Cuando todo un nublado descarga sobre él, se envuelve en un manto y se marcha caminando lentamente bajo la tormenta. Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral.